Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de la unidad 6 de QL, donde vamos a tratar la tercera parte de teoría que nos quedaba. Estos son los contenidos que vamos a ver en este vídeo: las consultas reflexivas, las subconsultas, que veremos que podemos situarlas en distintos puntos de nuestra sintaxis, es decir, subconsultas en la select, podremos tenerlas en la parte de filtrado, es decir, en el where o en el having, o podremos tenerlas en el from, que sería lo que denominamos tablas derivadas, ¿vale? Por último veremos uniones vistas y DQL en instrucciones DML. Vale, vamos a ello. Comencemos con las consultas reflexivas. Si recordáis, cuando vimos la parte de entidad-relación, vimos que había ciertas entidades que las denominábamos unarias o reflexivas, y eran aquellas que tenían una relación con sí mismas. El típico ejemplo es el que vimos de empleados, donde teníamos un DNI del empleado y después teníamos otro campo que era el DNI del jefe. No sé si recordáis que DNI actuaba como clave principal y también como clave ajena. ¿Vale? Para poder simular este ejemplo que vimos ya en unidades anteriores, vamos a modificar la tabla empleados 2 y vamos a añadir un nuevo campo que será el DNI jefe, ¿vale? Que será del mismo tipo, obviamente, que el de DNI, un varchar 10. Y después introducimos algunos datos en ese campo para poder tener información sobre DNIs de jefes, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que nosotros queremos hacer en este caso es mostrar, a ver, ¿dónde lo tenemos? Mostrar el nombre de los empleados que tengan jefe directo junto al nombre de su jefe, es decir, queremos mostrar el nombre del empleado y el nombre del jefe. ¿Cómo haremos eso? Fijaos que estamos intentando acceder a la misma tabla dos veces y además a partir de la misma información, que es el DNI. Entonces hasta ahora no sabemos hacerlo. ¿Cómo se puede obtener información de este tipo? Pues se hace de esta manera, que es asignando un alias a una de las tablas y otra a la otra. Al final estamos hablando de la misma tabla empleados, le asignamos, o empleados 2 en este caso, le asignamos un alias para obtener el DNI del empleado y otro alias distinto a la misma tabla para obtener el DNI del jefe, como si fueran dos tablas distintas. Vamos a verlo aquí. Select emp, que sería la tabla empleados, punto nombre emple, y le llamamos, por ejemplo, empleado, y jefe.nombreemple. Es decir, estamos accediendo al mismo campo nombre de la misma tabla, pero una de ellas la llamamos empleado y otra de ellas la llamamos jefe. From empleados2 emp, empleados2 jefe. Fijaos que es la misma tabla todo el tiempo, pero le damos dos alias distintos, como si estuviéramos accediendo a dos tablas diferentes. Pero nosotros sabemos que es la misma tabla empleados2. ¿Vale? ¿Y cómo obtenemos el nombre del empleado cuando es jefe y cuando es empleado? Pues como siempre, igualando clave ajena con clave principal. emp.dni jefe igual a jefe.dni. ¿Vale? La tabla emp y la tabla jefe, el campo DNI y el campo DNI jefe. ¿Vale? Fijaos. De esta manera nos sale que el empleado Ana Silván tiene como jefe a Mariano Sanz, igual que Rafael Colmenar, y Roberto Milán tiene como jefe a Alberto Gil, que esto sería coincidente con las inserciones que hemos hecho aquí. ¿Vale? Vale, pasemos al siguiente punto, que son las subconsultas. Una subconsulta es una instrucción select que está anidada dentro de otra instrucción select. ¿Vale? Como os he dicho, en el índice podemos encontrar estas subconsultas dentro de distintas partes de la select padre, digamos, ¿vale? Podremos encontrarlas dentro de la parte de la select, dentro de la parte del filtrado y, como veremos después, puede aparecer también en el from. Vamos a comenzar por subconsultas en la select. Cuando queremos utilizar subconsultas en la select, debemos tener en cuenta que cada una de ellas debe devolver solo una línea. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos cuando tenemos un enunciado para saber que una subconsulta va en la select? Tenemos que pensar qué es lo que nos están pidiendo. Aquello que nosotros ponemos en la parte de la select es aquello que nosotros queremos mostrar.
como resultado de la consulta. Por ejemplo, si yo quiero saber, supongamos que deseamos mostrar en una consulta el nombre de un producto, su precio y la diferencia entre el precio y el precio medio de los productos que vendemos, ¿vale? El nombre del producto y su precio lo tenemos directamente ya en las columnas de nuestra tabla. No tenemos que hacer ningún cálculo, lo podemos seleccionar directamente. Pero, ¿qué ocurre si queremos que muestre la diferencia entre el precio y el precio medio de los productos que vendemos? Esa información no disponemos de ella en la tabla, ¿vale? Si yo quiero saber el nombre del producto y su precio, me puedo ir a mis tablas y ver, vamos a ver, nombre del producto y su precio. ¿Veis? Esta información la tenemos directamente en la tabla Productos PED. Pero yo no tengo en ninguna tabla la diferencia entre el precio de cada producto y el precio medio de todos ellos. Ese es un dato que quiero mostrar en la Select y no dispongo de él. Cuando os pregunten eso, es cuando tenemos que introducir una Select dentro de la otra Select. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un cálculo que no tengo. Entonces, para poder saber la diferencia entre este precio de cada uno de los productos y el precio medio de todos, tendré que hacer una Select de que me calcule el precio medio de todos para poder restar de cada uno de estos, ¿no? Entonces, haría un Select AVG precio from Productos PED y eso me daría el precio medio de los productos que vendo. Y ahora lo que tendría que hacer es precio menos el resultado de esa Select para cada una de las filas. ¿De acuerdo? Si vemos, esto se plasmaría en esta consulta. Select nombre, producto, precio, que son los datos que ya tenemos, y después pondríamos el dato que queremos calcular, que es el que nos falta, el de la diferencia entre el precio de cada producto y el precio medio de todos los productos que vendemos. Precio menos Select AVG precio from Productos PED. Esto me daría un valor. Fijaos en lo que nos decía aquí. Mucho cuidado, porque el resultado de la subconsulta que hagamos debe devolver solo un valor para cada línea. Es decir, esta subconsulta solo devuelve un valor, que es el precio medio, y lo resto del precio de cada una de las filas que hemos visto aquí. ¿Vale? A 3 le restaría el precio medio, a 22 el precio medio, etcétera. Siempre debe devolver solo una, porque si devolviera esa subconsulta más de un valor, ¿cómo lo pondríamos aquí, al lado en el resultado? Nos daría un error, ¿no? Para cada fila debemos de tener solo un resultado. ¿De acuerdo? Vale, pues esto nos devolvería, si lo ejecutáramos, esto que vemos aquí. Pues este tiene un precio de 31,75 y la diferencia con el precio medio es de 13. Y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí hemos hecho un ejemplo accediendo tanto en la consulta general como en la subconsulta a la misma tabla, que es Productos PED. Pero obviamente la subconsulta puede ser tan compleja como se desee. Sería otra consulta como cualquiera de las que hemos visto en los otros temas. Podría tener agrupamientos, podría tener joins, podría tener lo que fuera. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo donde accedemos a otra tabla. ¿Vale? Imaginemos que deseamos mostrar la referencia de un producto, su nombre y el número total de productos que nos han pedido de ese producto ordenado por la referencia del producto. Vale. Como siempre, analizamos el enunciado por partes. Mostrar, ¿qué quiero mostrar? La referencia de un producto, su nombre y luego algo que no tengo. ¿Vale? Como quiero mostrar algo que no tengo y que he de calcular, necesitaremos utilizar una subconsulta en la Select. ¿Vale? Porque se ha de mostrar. En la Select siempre ponemos todo aquello que se va a ver en el resultado de nuestra consulta, ¿no? Fijaos, aquí queríamos ver nombre, producto, precio, que lo teníamos directamente accediendo a una tabla, y luego un cálculo, que también queremos que se muestre. Si ese cálculo queremos que se muestre, repito, tiene que estar en la Select. Por lo tanto, aquí buscaremos la referencia del producto, el nombre de ese producto y ¿cuál será la subconsulta? El número total de productos que nos han pedido de ese producto. Vale. Me voy a las tablas y miro de dónde puedo obtener esa información. ¿Vale? Queremos el nombre de la referencia de un producto, el nombre del producto, esto lo tendremos en la tabla Productos PED, y luego para cada uno de estos productos, ¿cuántas unidades nos han pedido? ¿Vale? Pues ¿dónde tenemos las unidades que nos piden de cada producto?
en esta tabla, en productos pedido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Tendré que coger cada uno de los productos, por ejemplo, NPP10, y buscar en esta tabla cuánta cantidad me han pedido de ese producto. Para NPP10, por ejemplo, tengo 10 en el pedido 1 y 3 en el pedido 5. Por lo tanto, lo que querré obtener en mi subconsulta será la suma de las dos cantidades, en este caso, que tengo del producto este, que es el primero. ¿Vale? 10 más 3, 13 del producto NPP10. De la FK11 pues tendré 12 más 30 y así sucesivamente. Si lo que queremos es para cada producto sumar la cantidad que se ha pedido, entonces, ¿cuál es la cláusula que utilizaremos? ¿Recordáis de otros temas? Será un select sum refer producto from productos pedido. Vale, pero se ha de dar una condición. Si recordáis, habíamos visto que cuando hacíamos un select sum, muchas veces utilizábamos el agrupamiento para tenerlo para cada uno de los productos. Pero si hacemos eso, ¿qué es lo que ocurrirá? Fijaos. Si yo hago un select refer producto, nombre producto, from productos ped, que era esto de aquí, estas dos columnas que queríamos, y después un select sum cantidad, from productos pedido, group by refer producto, ¿vale? Así tendríamos para cada uno de los productos en esta subconsulta tendríamos la cantidad que se ha pedido, pero esta subconsulta devuelve más de una fila. Devolverá una fila para cada uno de los productos diferentes que tengamos. Y eso no lo podemos meter en cada una de nuestras filas de la consulta principal. Por lo tanto, me da un error. Me dice subquery returns more than one row. No me sirve esta forma de hacerlo. ¿Vale? Tengo que hacer ese select sum, pero para cada una de estas referencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que haré? Pues tendré que hacerlo igualando la referencia del producto de productos pedido, es decir, la clave ajena, con la clave principal. Es decir, para esta en concreto, cuando coincida esta con esta, sácame el select sum. Cuando tengamos esta que coincida con esta, sácame el select sum. Y así sucesivamente. Así tendremos solo un resultado para cada una de las filas de la consulta principal. Vamos a verlo. Sería select refer producto, nombre producto y select subcantidad from productos pedido, donde se cumpla que refer producto de la tabla PED, hemos puesto productos pedido, sea igual a refer producto de la tabla prod, que es productos PED. ¿Vale? A esta subconsulta le llamamos con un alias cuantos y terminamos ordenando. ¿Vale? Por lo tanto, tengo para cada referencia de producto su nombre y cuántos de esas referencias se han pedido. ¿De acuerdo? Vale. Esto por lo que respecta a las subconsultas en la select. ¿Vale? Cuando queremos que se muestre alguna información que hemos de calcular, que no la tenemos directamente en tablas. ¿Vale? ¿Cuándo tendremos que utilizar una subconsulta en el where o en el having? Cuando la información de filtrado, puesto que esta parte es la parte de filtrado, no la tengamos a priori o bien en un número o un varchar o lo que sea, y tengamos que calcularla, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer, si quisiéramos mostrar todos aquellos productos cuyo precio sea mayor a 15 euros, pues simplemente pondríamos en el where precio mayor que 15. Pero si es en lugar de mayor que 15, mayor, por ejemplo, que la media de los precios de todos los productos que se han pedido, este valor no lo tenemos directamente en ninguna tabla, lo hemos de calcular. Por lo tanto, aquí estaría la subconsulta. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, seleccionar el nombre del producto y el precio de esta tabla. Fijaos que aquí no hay nada que queramos mostrar que no tengamos directamente en tablas, por lo tanto aquí no hay ninguna subselect, donde el precio de estos productos sea mayor a algo que tengo que calcular. ¿De acuerdo? Aquí está la subconsulta. El precio sea mayor que la media de los precios de los productos que me han pedido. ¿Vale? Fijaos. Pues los precios que tienen un precio mayor a la media son el avión, la bola y el patinete. Muy bien. Fijaos que una vez más
Si tenemos un operador relacional del tipo mayor, menor, igual, distinto, se tiene que poder comparar solo con un valor, ¿vale? Yo no puedo comparar precio mayor que más de un valor. Entonces esta subconsulta debe devolver solo un único valor, tal y como nos ocurría antes en la select. Pero si utilizo otros operadores, por ejemplo el in y el not in, esta subconsulta sí puede devolver más de un valor. ¿Por qué? Porque estos operadores me permiten comparar con más de un valor. Por ejemplo, imaginemos que queremos mostrar todos los productos de los que no se ha realizado ningún pedido, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? Mostrar todos los productos de los que no se han realizado ningún pedido. Me iría a mis tablas y diría, vamos a ver, productos pedido. En productos pedido tengo todas las referencias de los productos que se han pedido. Por lo tanto, si quiero buscar de todos mis productos cuáles se han pedido, tendré que ir uno por uno para cada referencia del producto, mirando en esta tabla si se ha pedido o no. Si no está en esta tabla, significa que no se ha pedido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría hacer una select de, por ejemplo, refproducto, nombre producto, para ver cuál es, y donde se cumpla que la referencia del producto no está en esta tabla, not in, y hago una select distinct refproducto para coger solo una vez si están repetidos, from productos pedido. ¿Vale? Si no está ahí en esa lista de refproductos, quiere decir que no se ha pedido. Vamos a verlo. Por ejemplo, select refproducto, nombre producto, from productos pedido, where refproducto not in no está en todas las referencias de producto de la tabla productos pedido. ¿Vale? Si hacemos esta ejecución, aquí hemos insertado un producto nuevo, que es este, el de Peter Pan, porque todos los que teníamos aquí, todos los que teníamos en productos PED se habían pedido. Entonces, porque viéramos que había alguno que nos había pedido, hemos insertado Peter Pan, que no aparece aquí, y entonces ahora será el único que nos tenga que salir con esta consulta. ¿Veis? Si la ejecutamos, nos sale que este producto es el único que no aparece dentro de todos los productos que hay en productos pedido. ¿De acuerdo? Vale. Para realizar filtrados con subconsultas aparecen dos nuevos cuantificadores que no hemos estudiado todavía, que son all y some y any. ¿Vale? Para ello, para que veáis cómo utilizarlos, hemos añadido un nuevo campo a la tabla empleados, que es sueldo. ¿Vale? Hacemos un alter table empleados, añadimos este nuevo campo sueldo, que es de tipo float, y rellenamos. ¿Vale? Le ponemos distintos sueldos a distintos empleados que tenemos en nuestra tabla. Entonces, ese cuantificador all es un poquito confuso, ¿vale? No se suele utilizar demasiado, pero bueno, os lo cuento para que lo conozcáis, por si os lo encontráis por ahí. Lo que significa es que la condición del filtro, de este filtrado que vamos a poner en el where, será verdadera siempre que se cumpla, y aquí está la clave, para todos los valores devueltos. Por eso se llama all en inglés, para todos. Es decir, si la condición no se cumple para todos, o sea, solo con que no se cumpla en uno de los casos, nos devolverá vacío, ¿vale? Una tabla vacía que no se cumple. Y en ese caso, aquí viene la confusión de utilizar este cuantificador, si el filtrado no devuelve datos, el resultado de la condición será verdadero. Esto os lo cuento ahora después, ¿vale? Primero vamos a entender lo que significa lo que hace el all y luego volvemos a este punto. Vamos a ver, por ejemplo, deseamos mostrar todos los departamentos y su sueldo, cuyo sueldo sea menor que todos los sueldos medios de cada departamento. Vamos a analizar por partes. Quiero mostrar todos los empleados y su sueldo, ¿vale? Pero que cumplan una condición, cuyo sueldo sea menor que todos los sueldos medios de cada departamento. Aquí hay varias cosas, ¿vale? Nombre empleado y sueldo los tengo en mi tabla empleados. Por lo tanto, no hay subconsulta en la SL. Pero sí en el where, porque dice cuyo sueldo sea menor que todos los sueldos medios. Los sueldos medios no los tengo. Por lo tanto, aquí tengo que hacer un cálculo. Por lo tanto, ya sé que tenemos que utilizar una subconsulta dentro del where, ¿vale?
Entonces dice cuyo sueldo menor que todos. Y esta es la palabra clave. Si tiene que ser menor que todos los sueldos medios, eso significa que tenemos que usar un all, porque se ha de cumplir para todos los sueldos medios de cada departamento. Vale. Primero vamos a intentar hacer la subconsulta. Quiero calcular el sueldo medio, select AVG sueldo, from empleados, pero no solo el sueldo medio de todos los empleados, sino de cada departamento. Esto es otra cosa que tenéis que saber identificar. Cuando aparece de cada, significa que hay un agrupamiento. Eso lo vimos en el tema pasado de teoría. Sueldo medio de cada departamento. Es decir, AVG sueldo agrupado por departamento. Entonces tengo para los 3 departamentos cuál es el sueldo medio. Para unos 1.500, para los otros 2.000 y para el otro 1.500. ¿Vale? Y ahora lo que me dice es que se ha de cumplir, solo quiero sacar los empleados y el sueldo de aquellos empleados cuyo sueldo sea menor que todos los sueldos medios. O sea, no menor que el sueldo medio de almacén o que el sueldo medio de IT o que el sueldo medio de contabilidad, sino tiene que ser menor que todos los sueldos medios. Por lo tanto, tendré que escribirlo de esta manera. Seleccionar el nombre y el sueldo de empleados, donde se cumpla que ese sueldo sea menor que todos, all, y la subconsulta, que todos los sueldos medios agrupados por departamento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué resultado me dará esta consulta? Pues solamente Rafael Colmenar tiene un sueldo que es de 1.000, que es menor a todos los sueldos medios, es menor a 1.500, a 2.000 y a 1.500. ¿Vale? Si un empleado tuviera un sueldo de 1.800, por ejemplo, sería menor a estos dos sueldos medios, pero no sería menor a 2.000, por lo tanto, no saldría en esta consulta. ¿Vale? Solo el que cumpla que sea menor a todos. Si quisiéramos, por ejemplo, sacar ese 1.800, ese sueldo que hemos dicho de un hipotético empleado que cobrara 1.800, no deberíamos de poner all, sino some o any. Es decir, estaríamos en este caso de aquí abajo. Que la condición del filtro es verdadera siempre que se cumpla para uno cualquiera de los valores devueltos. ¿Vale? Imaginad que si ponemos esto, que el sueldo sea mayor que cualquiera de los sueldos medios, pues tendríamos, por ejemplo, Alberto Gini y Mariano Sanz que cobran 2.000, que ya es mayor a los 2.500 que hemos visto de los departamentos de contabilidad y almacén. ¿De acuerdo? Se cumple. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el sueldo sea mayor que alguno, any o some, son equivalentes, podéis poner cualquiera de ellos, que alguno de los sueldos medios. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que os comentaba que era un poquito confuso. ¿Qué ocurre si la subconsulta no devuelve datos? Imaginemos que no hubiera ninguno, que este señor, Rafael Colmenar, tuviera un sueldo superior y que no cumpliera que fuera menor a los 3. ¿Vale? Por ejemplo, que Rafael Colmenar tuviera 1.800. Si todos los empleados tienen un sueldo que no cumple, que sea menor a todas las medias de los departamentos, entonces esta consulta daría un conjunto vacío, no daría ningún resultado, no hay ninguno cuyo sueldo sea menor a todos. ¿Y entonces qué ocurre en ese caso? ¿Qué saldrá en esta select? Pues lo lógico sería que no saliera nadie, pero no es así. Salen todos los nombres y todos los sueldos. Fijaos, si hacemos esto, dice, supongamos el mismo ejercicio, pero añadiendo la condición de que además el sueldo medio del departamento sea superior a los 3.000 euros. ¿Vale? Ahora en este caso la subconsulta será select AVG sueldo, es decir, el sueldo medio de empleados, agrupado por departamento, pero además saca solo aquellos cuyo sueldo medio del departamento sea mayor a 3.000 euros. Como no hay ninguno, porque hemos visto que el mayor de los sueldos medios es de 2.000, esta subconsulta da un conjunto vacío. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? En lugar de dar que no hay ningún nombre ni sueldo que cumpla esto, lo que hace es sacar todas las filas de esa tabla empleados, que son todas estas. ¿Vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado con esto, porque este comportamiento del all, cuando la subconsulta es un conjunto vacío, es que da todas las filas. No os fiéis
si obtenéis un resultado y fijaos bien que no os está devolviendo todas las filas y eso significa que no hay nadie que cumpla esa subconsulta, ¿vale? Esto no ocurre cuando usamos SOM o ANY. En ese caso sí que se comporta de una manera lógica y es que si la subconsulta no devuelve datos, el resultado será falso y no saldrá nada, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en que pusiéramos que el sueldo sea superior a cualquiera de los sueldos medios que cumplan que la media es mayor a 3.000, te da empty set, que significa que no hay nadie que lo cumpla. ¿De acuerdo? Recordad esto. Vale. Vamos a ver otro tipo de filtro que podemos utilizar, que es otra cláusula, que es la exits. ¿Vale? Lo utilizamos también en la parte de filtrado, en el where, con subconsultas, y significa que esta cláusula exit se utiliza para comprobar si una subconsulta devuelve algún valor o no. Es decir, si la subconsulta devuelve un valor, el filtro exits da verdadero y si no, da falso. Pero cuidado, no significa que sirva para encontrar un valor en concreto, si existe un valor en concreto dentro de un conjunto, no. Sino si existen resultados o no. ¿Vale? Es decir, si la subconsulta da algún resultado o no. No un valor concreto que estemos buscando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta subconsulta que hemos hecho antes ya, comprobar qué productos no han formado parte aún de algún pedido, antes la hemos resuelto de esta manera. Vamos a ver esta, ¿vale? Con el not in, ¿vale? Buscamos una referencia de producto. Aquí sí comprobamos que cada referencia de producto existe o no dentro de las distintas que hay en la tabla productos pedido. Aquí comprobamos efectivamente para cada uno de ellos si existe o no existe. Pero en este caso no comprobamos cada uno de ellos, sino simplemente si da algún resultado o no, ¿vale? Si existe o no algún producto que cumpla algo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues sería select ref producto nombre producto from productos ped, where not exist, no existe, no hay ningún resultado en el que select num pedido, es decir, seleccionamos el número pedido de productos pedido y que se cumpla que existan las dos tablas a la vez, en productos pedido y en productos ped, ¿vale? Igualando como siempre clave principal con clave ajena. Si existe en la tabla, pues no saldrá porque estamos negando, ¿vale? Y si no existe es cuando saldrá. En este caso, la única que sale, una vez más, es Peter Pan, que es la que hemos metido, que no se había pedido nunca. Es otra forma de obtener esa información utilizando esta cláusula exists o not exist, ¿vale? Pasemos ahora a las tablas derivadas. Las tablas derivadas os he comentado antes que es cuando utilizamos la subconsulta dentro del from. ¿Y cuándo utilizaremos la subconsulta ahí? Pues cuando la información que tengo que buscar se encuentre dentro de una tabla que no existe, ¿vale? Hemos dicho siempre que cuando uso subconsultas es porque necesito información que no existe de por sí ya en las tablas que tengo. Entonces, si lo pongo en el from, como en el from están las tablas, ¿no? Es donde ponemos qué tablas voy a consultar, es ahí donde tengo que hacer una subconsulta donde voy a consultar, porque no existe ya de por sí. Veamos un ejemplo. Supongamos que deseamos obtener el máximo salario medio de los departamentos de la empresa. ¿Vale? Aquí vemos que hay varias informaciones que no tengo, ¿vale? Quiero sacar el máximo salario medio y lo quiero mostrar. Por lo tanto, ahí tengo una consulta principal que irá en la select principal. Select más salario medio. From, ¿de dónde saco el máximo? Quiero el máximo de además otra cosa que no tengo, que es el salario medio. O sea, select más salario medio, que esto no lo tengo, por lo tanto lo tengo que calcular, ¿vale? Por lo tanto, from, ¿de dónde? Pues voy a calcular los salarios medios. Select AVG sueldo a salario medio, from empleados, ¿vale? Esta es mi subconsulta, bueno, hasta aquí. Select AVG sueldo a salario medio, from empleados y le hago un agrupamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo quiero agrupar por departamento. ¿Por qué me dice? Obtener el máximo salario medio de los departamentos de la empresa, es decir, de cada departamento. Por lo tanto, como os decía antes, como es por departamento, tiene que haber un agrupamiento, ¿vale?
¿Y cuál es la clave aquí? No solo que tiene que ir entre paréntesis, ¿vale? Como hemos visto que ocurre con el resto de subconsultas, sino que cuando lo ponemos en el from debemos ponerle un alias, ¿vale? Como si le diéramos un alias a esa nueva tabla, que lo vamos a llamar ese medio departamento, ¿vale? Se tiene que hacer de esta forma y ya está, no hay más truco. Entonces con esto obtenemos el salario medio de cada departamento y con la principal, con la consulta principal, hallamos el salario máximo de todos estos salarios medios que hemos calculado, que es lo que me piden, el máximo salario medio. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. El siguiente punto habla de las uniones. ¿Qué es una unión? Una unión lo que hace es juntar filas. Es decir, el resultado de varias select, todas las filas que da como resultado una select, los une pues unas debajo de otras. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues a lo mejor nos interesa, se me ocurre, a ver, imaginad que tenemos una tabla de empleados y otra de antiguos empleados, ¿vale? De manera que cada empleado que se va de la empresa, introducimos toda su información, todos sus campos, dentro de la tabla de antiguos empleados. Por lo tanto, la tabla empleados y la tabla antiguo empleado tendrá las mismas columnas. ¿De acuerdo? Pues imaginad que en un momento dado nos interesa conocer todos los empleados que han pasado por nuestra empresa y que también están actualmente en servicio. Pues haríamos una unión de una select asterisco de empleados, ¿vale? Unión con una select asterisco de empleados antiguos. Y ahí nos aparecerían todas las filas de los actuales más todas las filas de los antiguos. ¿Vale? Fijaos que se han de cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son para poder hacer una unión? Que todas las selects deben tener el mismo número de columnas, ¿vale? Como os he dicho, las dos tablas tienen que ser iguales, tienen que tener las mismas columnas. Que todas deben colocar las columnas en el mismo orden, no deben ser solo las mismas, sino han de estar. La información debe ser coherente para que se puedan poner unas filas debajo de otras, porque si no las columnas no tendría sentido. Y además que tengan el mismo tipo de dato en cada columna, ¿vale? ¿Cómo es la sintaxis? Pues select los campos que sean, from la tabla que sea, unión con los mismos campos de la otra tabla, ¿vale? Cumpliéndose lo que acabamos de decir. Aquí, por ejemplo, pues se ha puesto este ejemplo, SLDNI nombre from empleados where departamentos IT, unión con SLDNI nombre from empleados where departamentos ALM. Esto no tiene mucho sentido, porque es la misma tabla y ya tendremos toda esta información junta en la tabla, pero bueno, era un poco porque vierais cómo quedaría, ¿vale? Aquí nos daría los que están en un departamento y luego los que están en el otro, ¿vale? Y se juntarían así, todas las filas unas debajo de otras. Vale. Bueno, luego os comenta aquí también lo de usar el cuantificador all. Echadle un vistazo, es el mismo concepto que hemos visto antes. Pasemos a ver lo que es una vista. Una vista sí que es muy importante, sobre todo cuando estáis trabajando ya en la empresa, porque se utilizan mucho, ¿vale? Normalmente la mayoría de usuarios, a no ser que seas un administrador, suelen trabajar con vistas, no suelen trabajar directamente con las tablas. ¿Por qué? Por seguridad. Sobre todo por seguridad, porque no todo el mundo tiene por qué ver toda la información de toda la base de datos. Con lo cual, según el perfil de cada una de las personas que trabaja contra estas tablas, pues se le permitirá ver una cierta información y no otra. Para ello utilizamos esto, las vistas, ¿vale? Entonces, importantísimo. Una vista es una tabla virtual. ¿Y por qué virtual? Porque no existe como tal. O sea, no existe y no ocupa espacio en nuestra base de datos. Porque lo que almacenamos realmente es la sintaxis de la vista, no el resultado que da, ¿vale? Por lo tanto, una vista no es más que una consulta almacenada, ¿vale? ¿Y qué ventaja fundamental tiene que sea una consulta? Que cada vez que tú accedes a la vista, estás realizando esa consulta y por lo tanto la vista siempre tiene información actualizada. Si a ti te hicieran una copia de una tabla, ¿vale? En lugar de una vista, cuando tú accedieras a esa copia, primero que ocupa espacio, ¿vale? Tendríamos información duplicada para ti y para el resto de personas con distintos perfiles que hubiera en la empresa.
Y por otro lado es que sería imposible tenerla siempre actualizada, porque cada vez que se produjera un cambio en la base de datos original, en la tabla original, tendría que ir cambiándose en todas las tablas que se hubieran hecho copia, ¿vale? Y eso es muy difícil de mantener. Por lo tanto, es mejor tener una vista. Cada vez que yo quiera esa información, cada vez que yo quiera acceder a mi vista, se ejecuta la select y ya aparece toda la información actualizada, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué es lo que esas ventajas que acabo de comentar de utilizar una vista? Pues medida de seguridad a la hora de asignar permisos, lo que os he comentado. Para resolver consultas de un grado de dificultad alta, es decir, nos permite dividir una consulta en dos partes. En una obtengo una vista y a partir de esa vista obtengo la siguiente información. Proporciona tablas con datos completos. Imaginad que para un perfil determinado yo necesito acceder a ciertas columnas de una tabla y a ciertas de otra. Pues lo que le hago es una vista que saca ya las columnas que necesita esa persona. O ser utilizadas con cursores de datos para PLSQL. Esto lo veremos en la unidad 8, cuando lleguemos, ¿vale? Bien, ¿cómo es la sintaxis? Pues la sintaxis es create, view y el nombre, ¿vale? Todos los que están entre corchetes ya sabéis que son optativas. Create vista, el nombre de la vista, as, ¿cómo lo hago? A través de una select. As select. Veamos un ejemplo. Create view, departamento de informática, as select asterisco from empleados, where dpto es igual a IT. De esta manera, yo solo tengo acceso a ver toda la información de los empleados del departamento de informática, pero no tengo acceso a ver nada de otro departamento. ¿Y cómo utilizo eso? Pues cada vez que yo quiera hacer algo, lo hago sobre este nombre, sobre dpto-inf, no sobre empleados, que contiene la información completa. Por ejemplo, select asterisco from dpto-inf. O sea, todo lo que he aprendido, todas las consultas que he aprendido a realizar contra tablas reales, como es empleados, las puedo utilizar con mis vistas. ¿Vale? Esa es la idea. Si quiero calcular, por ejemplo, el sueldo medio del departamento de informática, pues hago select avg sueldo from dpto-inf y me sale el sueldo medio del departamento. ¿Vale? Si quiero borrar una vista, pues lo hago de la misma manera que borraba una tabla. Drop view, nombre tabla. Antes era drop table y el nombre de la tabla. ¿Vale? Pues drop view y el nombre de la vista. Vale. Por último, ¿cómo utilizamos DQL, el lenguaje de queries, el que estamos aprendiendo ahora, las consultas, en instrucciones de modificación de datos? Pues es muy interesante porque vamos a utilizar el resultado de las queries para rellenar, por ejemplo, tablas. Imaginad, insert into esta tabla los campos que yo quiera. ¿Qué información le meto? En vez de meterla uno a uno todos los datos escribiéndolo como lo hacíamos hasta ahora, que utilizábamos un script, ¿no?, para rellenarlo, pues lo hago como resultado de un select. Imagina que quiero crear una tabla que me guarde la información del campo 1 y 2 de una tabla, ¿vale? Todas las filas. Pues select campo 1 con campo 2, tienen que ser obviamente del mismo tipo, from la tabla, lista tablas, ¿vale? Y con cualquier select, por muy compleja que sea, puedo obtener los datos y guardarlos en una nueva tabla o en una nueva vista, ¿vale? También puedo actualizar como resultado de una consulta, por ejemplo. Actualiza tabla empleados, pon el sueldo a un 10% más. ¿Para quién? Para aquellas filas que tengan un ID de sección que cumpla lo siguiente, que sea igual a select ID de sección from secciones where non-section igual a producción, ¿vale? Pues para todas aquellas secciones de producción se lo aumentas, ¿veis? O, por ejemplo, actualizar la tabla empleados y poner como puesto de trabajo, select puesto de trabajo from empleados where ID empleado igual a 12, ¿vale? Entonces, ponerle a los empleados de la sección 23, update empleados where sección igual a 23, ponerles que el puesto de trabajo ahora es el que tiene el empleado 12, pues el que sea, ¿vale? Es decir, estamos combinando sintaxis de ML con sintaxis de QL, ¿vale? Como veíamos aquí, de QL en instrucciones de ML. Lo mismo para la instrucción delete.
¿De acuerdo? Pues nada, esto es lo que os quería contar sobre esta última parte de la teoría de QL. Si tenéis cualquier duda, como siempre, pues lo hablamos a través del foro. Un saludo.